En producciones de comerciales de radio y televisión, ideas promocionales, presentaciones. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, hermano Federico. Gracias para todos los que están en sintonía de Radio Visión, la frecuencia que te bendice en esta hora. Este es su programa Desafío. Le doy gracias primeramente al Señor. Le damos gracias porque en Él somos, en Él vivimos, en Él estamos. Es por su misericordia que nosotros le hemos conocido, por su amor que ha derramado en nuestros corazones, que podemos estar delante de Él, podemos bendecirlo, podemos glorificarle, podemos servirle. Así es que primeramente damos gloria al Señor porque en su presencia estamos. Él es el nuestro Dios, el que nos sostiene con su mano, nos sostiene, nos esconde y nos ha librado también de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y por eso damos la gloria, dice la Escritura, de quien tenemos redención por su sangre.
Así que gloria a ti, Padre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor nuestro Dios, porque tú vives, también nosotros vivimos. Y así como nuestro Señor Jesucristo vivió en la tierra por el Padre, nosotros, como dice, vivimos también por ti, Jesucristo, porque tú nos has dado la vida eternamente y para siempre. A ti sea la gloria, Padre, a ti sea la honra, la alabanza, y en tu presencia estamos en este hermoso mediodía, Señor. Te doy gracias también a todos los hermanos, a todos los que están en sintonía de Radiovisión, los que en esta hora se conectan, los que están continuamente en la Radiovisión. Bendiciones, hermanos, gracias. En esta hora les espero y es mi deseo, es mi fe, que esta palabra, que lo que estaré compartiendo hoy con todos ustedes, les sea de bendición para tu vida, les sea de inspiración, y que el Señor Jesucristo derrame sobre tu vida gracia, derrame tu vida su poder, derrame tu vida su misericordia. El Señor te haga prosperar en todo lo que toca en tus manos, y tu casa sea guardada de todo mal, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que estemos listos siempre, oh aleluya, sirviendo y bendiciendo al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Si este programa le ha sido de bendición, envíame un texto ahí y déjame saber cuál es tu pensamiento acerca de este programa Desafío. Así es que cualquiera que sea el comentario que tú hagas, lo estaré tomando en cuenta. Gracias al Señor Jesucristo. Estoy compartiendo ayer en Juan capítulo 8 acerca de la verdad os hará libres. ¿De quién es Jesucristo? Jesús nos habló claramente en los evangelios, y le habló a los discípulos, le habló al pueblo de Israel claramente quién era Él, el enviado de Dios, y el enviado de Dios, cuando se manifestó al mundo, cuando vino al mundo, encontró mucha oposición. La Biblia dice ahí en Juan capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, había una resistencia increíble para con Jesús. Le rechazaron, no aceptaron, la mayoría de ellos le rechazaron y no le recibieron como el enviado de Dios, como el Salvador del mundo, como el profeta prometido. Le rechazaron porque estaban viviendo una religión, estaban viviendo un sistema de que habían creado, ¿verdad? Y muchos de ellos, Jesús también les reprende que habían levantado mandamientos de hombres, tradiciones, se habían alejado realmente de Dios, de las Escrituras, porque habían adoptado muchos de estos mandamientos que estaban realmente fuera del orden, fuera de la voluntad de Dios. Ellos pensaban que eran pueblo de Dios, pero vemos aquí que Jesucristo les exhorta fuertemente y les dice: si fueseis de Dios, me recibieseis a mí. Si fueseis de Dios, me escucharíais. Pero dice: porque no soy de Dios. Voy a leer aquí, estoy leyendo aquí en Juan capítulo 8, el verso 37. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Estas son palabras que Jesucristo habló al pueblo de Israel. Vemos aquí claramente lo que Jesucristo está enseñando,
que en aquel tiempo, ellos pensaban que Dios era su Padre, pero Jesús dice, hey, aquí hay algo que no está conforme al corazón de Dios. Jesús le dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Pero vemos aquí claramente que Jesús les exhorta y les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús describe aquí al Padre que ellos pensaban que era Dios, pero no era Dios, sino que era el diablo. Él dice, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida, o sea que aquí describe ya Jesucristo, describe lo que es la naturaleza del diablo, la naturaleza del hombre de pecado, y dice, él ha sido homicida y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea, que Satanás no tiene verdad. Él es mentiroso, él es salteador, él es ladrón, él es todo lo que describe después de que de la verdad es todo lo contrario a la verdad. Dice Jesús, porque no hay verdad en él, no hay verdad en Satanás, no hay verdad. Ojalá esta palabra pudiese tú meditar en ella cuando Jesucristo dice que no hay verdad en el diablo, no hay verdad. Qué lamentable es pensar que nosotros, los seres humanos, hemos sido engañados por Satanás, y muchos de ellos saben que son seguidores de Satanás y creen en Satanás, y aún escuchando la verdad se someten al mismo diablo y obedecen al diablo sin darse cuenta que el diablo es mentiroso, padre de mentira, y no hay verdad en él. O sea que es un completo engañador, es un engaño. Lo que el diablo ha hecho con el ser humano es engañarlo. Y lo describe el Señor Jesucristo. Lo interesante en esto que está Jesús describiendo es dos naturalezas. La naturaleza que Jesucristo tiene es la naturaleza del Padre, y encontramos una naturaleza que es la naturaleza de pecado, del hombre pecador. Dos naturalezas, y vemos que esta naturaleza se manifiesta a través de los deseos. Si tú me estás escuchando, tú debes entender claramente que hay dos naturalezas en tu vida. En mi vida hay dos naturalezas, y esta naturaleza del mal se manifiesta de muchas maneras. Y le quiero ilustrar alguna de ellas para que tú puedas identificar el problema que existe en tu corazón, en nuestro corazón, en el corazón del ser humano. Es tremendo poder entender esta verdad. El ser humano, por ejemplo, cuando actúa en la carne, la naturaleza de la carne es actuar en base a las opciones que tiene, es actuar en base a lo que cree que es la libertad. Por ejemplo, cuando el ser humano por algún motivo le hace enojar y actúa, porque el enojo no obra la justicia de Dios, dice la Escritura, y algunas personas usan el enojo, y en el enojo se cometen tantas injusticias, se hablan tantas cosas, se producen tantas cosas en el enojo, en la ira. Entonces el ser humano, cuando recibe este enojo, porque es la naturaleza de la carne, por alguien que le enoja, para él poder desahogar, para poder él liberarse de ese enojo, ¿qué actúa? ¿Qué es lo que hace? Es maldecir,
es hablar palabras de ira que hacen, que provocan al enojo, de menosprecio, palabras de homicidio, palabras, hermano, de condenación, de acusación. Eso el hombre lo hace en la carne, porque la naturaleza de la carne es que para liberarse de esa, por ejemplo, de esa ofensa, lo tiene que liberar a través de el enojo, a través de la ira, que por medio de muchas cosas lo hace. Ya sea a veces lo hace, hermano, de una forma violenta, e incluso toma una arma y va y mata a otra persona, e incluso a la misma esposa. Muchas veces el hombre con ira la golpea, porque la naturaleza que tiene cuando recibe el enojo para descargar y ahogarse es a través de ese enojo. Esa es la defensa que tiene en la carne. Por ejemplo, cuando viene un momento donde es confrontado con algo que hizo, donde la persona nadie se ha dado cuenta, pero él sabe, por ejemplo, un robo, por ejemplo, le es infiel a la esposa, o por ejemplo, está robando algo, y entonces para ser libertado, para liberarse de ese momento, de esa situación, ¿qué es lo que hace? La defensa. ¿Cuáles son las armas de él? Mentir. Miente. Dice mentiras. Esa es la naturaleza de la carne. La naturaleza de la carne, hermano, es contraria totalmente a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, conociendo bien claramente esta naturaleza de pecado, nos habla en el libro de Romanos y nos explica acerca de la carne. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, le dice el apóstol Pablo a los romanos, a los creyentes, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Porque estos romanos les escribe que ellos habían recibido a Cristo y les exhorta para que puedan entender esa naturaleza de la carne, y les dice, ya ustedes ya no vivís según la carne, porque Jesucristo está en vosotros, es igual que nosotros. Dios nos está hablando, ya Jesucristo, si tú recibiste a Cristo en tu corazón, ya Jesús está en tu vida. Tú tienes una naturaleza nueva, la naturaleza de Dios, pero se manifiesta también la naturaleza humana, esa naturaleza que si nosotros no tomamos acción contra ella se enseñorea de nosotros, se enseñorea de nuestro corazón, se enseñorea de nuestra mente. Y luego estamos sirviendo a la carne y no a Dios. Y Dios nos ha llamado para que vivamos en el Espíritu, para que hagamos morir las obras de la carne y no vivamos más en la carne. Porque dice aquí en Romanos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué tremendo, hermano, que hay una verdad tan poderosa espiritualmente, que es la que define el destino de nosotros. Es la que determina el destino de nuestras vidas. Porque dice aquí que si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios nos ha llamado a morir, Dios nos ha llamado a renunciar a una naturaleza de pecado que es la naturaleza del mundo. Dios le escogió a usted para hacer de ti un hijo, una hija de Dios, pero
con una naturaleza nueva, la naturaleza de Dios, para no vivir el resto que tenemos de vida en la carne como vive el mundo. Dios nos ha llamado a ser diferentes, porque Dios ha cambiado una naturaleza nueva en nosotros. Y lo dice también el apóstol Pablo aquí en Colosenses, tremendo lo que habla el Señor acerca de que se necesita una circuncisión. Se necesita una circuncisión dentro del corazón del hombre para que pueda el hombre someterse a Dios, someterse a la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Se necesita dentro de nosotros un cambio, pero ese cambio solamente Dios lo puede hacer. Dice la Escritura aquí en Colosenses 2:9, dice, porque en Él habita, en Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una circuncisión. Jesús de Nazaret es el único. En Cristo el Padre tiene la voluntad de operar en todo aquel que le ha recibido, al que Él ha enviado. El Padre tiene la voluntad de operar en nosotros el cambio, operar en nuestro espíritu esa naturaleza. Y Dios circuncida el corazón, es decir, quita ese cuerpo pecaminoso carnal, quita el dominio del diablo, o sea que le apaga el switch, por decirlo así, que alimenta la carne, que alimenta, le corta esa conexión para que fluya en nosotros el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Qué tremendo, qué maravilloso es. No sé si tú conoces, pero hay un ejemplo que me viene a la mente, a la cabeza, es que hay un tipo de operación que hacen a los hombres que se llama una vasectomía, que operan al hombre de los testículos. Hay una cierta vena, una cierta vena que lleva un líquido especial que hace que los espermatozoides los espermatozoides puedan engendrar el óvulo. O sea que hay por este conducto pasa un líquido que es el que los fertiliza, para que puedan engendrar una criatura, un ser humano. Pero el doctor llega y simplemente corta esa vena, corta ese conducto, y ya ese líquido que fertiliza los espermatozoides no pasa a los testículos, a los espermatozoides, y entonces todos estos espermatozoides ya están muertos. Entonces el hombre puede tener relaciones sexuales totalmente sin ninguna protección y no va a engendrar ningún hijo, no va a engendrar ningún óvulo, porque estos espermatozoides que ya salen, pero ya no tienen esa fertilidad que hace que se produzca una vida. Qué interesante esto. Eso lo hacen los doctores para todas aquellas personas que ya no quieren tener hijos. Eso en el hombre. Igualmente, espiritualmente sucede algo así. Pero solo Dios lo puede hacer en el espíritu, en el corazón del hombre. Dice que opera una circuncisión, echa fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, Jesús corta ese conducto para que la fertilidad, lo que está fertilizando el corazón, ese dominio que viene, que tiene Satanás sobre los hombres, ya no lo va a tener más. ¿Por qué? Porque ahora opera el Espíritu de Dios en nosotros para darnos a nosotros el poder de agradar a Dios y no al mundo, el poder de renunciar a la naturaleza vieja
y poder crear en nosotros, poder levantar en nosotros esa nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Esto es maravilloso y espero que el Señor le dé la iluminación y la ilustración para que tú puedas entender claramente lo que sucede en nuestro espíritu. Jesús le está hablando claramente a los judíos acerca del problema que hay, pero ellos no le reciben, sino que lo rechazan más bien. Les está hablando de que Él es la vida eterna, de que Él es el Salvador, pero ellos no lo aceptan. Entonces Jesús le dice en el 8:45, dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Esto, hermano, es un texto para usted. Cualquiera que me está escuchando, si usted inmediatamente rechaza la voluntad de Dios, rechaza la palabra de Dios, en lo que está operando en usted es la muerte. O sea que si usted está pensando ir en el cielo, va a tener que hacer un cambio, va a tener que hacer una decisión claramente, detenidamente por Jesucristo. Porque si está en una religión, la religión no puede cambiar el corazón. Se trata de tener una relación, se trata de recibir al que el Padre ha enviado a Jesucristo, para que el Todopoderoso pueda operar el milagro que nosotros necesitamos para poder tener vida eterna. Qué interesante que Jesucristo le dice a ellos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Vea qué increíble. La palabra que Jesucristo les está hablando está calando tan fuerte en su corazón que ahora le lanzan, hermano, le lanzan una estocada, un puñetazo tan fuerte a Jesús. Le dice, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Hasta tal grado llega la ofensa cuando una persona se le habla de Jesucristo, que incluso llega a desear suicidar a aquella persona. Lo hicieron con Jesús. Y si tú estás en esa misma posición, hay semillas, hay actitudes, hay fortalezas en tu vida que tú tienes que cortar y echarlas fuera de ti, porque si tú no las cortas, esas te van a producir muerte y te van a separar de Dios. O cortas con el mundo, o el mundo te liquida y te mata. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Le dice Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Vea la palabra de Jesús tan clara. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús nos da la palabra de vida. Jesús determina, realmente determina el destino de nosotros. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero el que no la guarda, el que la desecha, el que lo rechaza, de seguro hay una condenación eterna, hay un infierno totalmente espantoso que Jesucristo lo describe. También el libro lo encontramos en el libro de Mateo, que recibirán todos aquellos que rechazaron al Hijo de Dios, que rechazaron su palabra, que no se sometieron al plan de Dios. Como consecuencia recibirán castigo eterno. No porque Dios quiera castigarlos y enviarlos al mundo, no, porque Dios es amor y Dios nos dio a Jesucristo como Salvador de nosotros, pero necesitamos recibirlo a Él. Esa es la decisión más grande que tenemos que tomar. Es la decisión, hermano, la decisión de Cristo es más urgente que cualquier otra cosa. Eso determina el destino de nosotros. El destino de nosotros, nosotros somos los que
lo determinamos en una decisión, recibiendo a Jesucristo o rechazando a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo, hermanos, es la condenación eterna. Es lo más terrible que el ser humano puede hacer, rechazar a Jesucristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús dice a todos los creyentes, el que guarda mi palabra nunca verá muerte.